¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ahora con Ana Francis Moore. Estamos muy contentas de tenerte esta tarde aquí en Antidogma, la revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación. Te platicábamos que en nuestro tercer número, estamos enfocándonos a perspectiva de género. Y pues, ¿quién más para hablar de perspectiva de género que un personaje muy conocido en el mundo del cabaret, en el mundo del teatro, pero pues también que tienes una gran trayectoria en el activismo y que pues sabemos que tienes bastantes estudios también vinculados con las cuestiones y las especificaciones de la teoría de género. Entonces nos gustaría que nos platicaras desde tu arista qué relevancia tiene en el momento presente el trabajar en tu materia con una perspectiva de género. No, bueno, toda. Hay una frase muy conocida que dice: no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Que creo que es una de las grandes mentiras del patriarcado. Sí hay muchas cosas nuevas bajo el sol, que es básicamente todo el mundo de las mujeres, que no ha salido a la luz, pero en todas las áreas, pues, ¿no? Hace rato venía yo justo manejando con el cinturón de seguridad, que me zurra el cinturón de seguridad. Le dije, es que esto no está diseñado para las mujeres. Dije, otra cosa más que no está diseñado para las mujeres. Yo me lo pongo por loca, atrás, ¿no? Entonces digo, claro, entonces... dije, bueno, voy a empezar una carta. Dije, no, espérate, Ana Francis, ¿no? A la industria, bueno, voy a ver a quién me encuentro de las feministas encargadas de esas cosas, a ver si le mueven los cinturones a los coches, por favor, ¿no? Pero bueno, el mundo no está construido para las mujeres. Totalmente. Entonces, pues nos estamos abriendo espacios en todos lados, entonces hay todo nuevo bajo el sol. Ahora, en el arte, eso es una maravilla, porque justo, pues apenas le levantas tantito la falda a la narrativa y te empiezas a dar cuenta de que la narrativa es aburrida, es como una sola historia contada millones de veces en Hollywood, en las series, en las historias, en la telenovela, etcétera, etcétera, ¿no? A veces mejor contada, a veces menos bien contada. Pero si empiezas a cambiar la lógica de la narrativa poniendo a las mujeres, entonces, caray, las reglas empiezan a cambiar, entonces hay otras posibilidades de historia, ¿no? O sea, si la historia central de un hombre y una mujer no es el amor, caray, entonces ¿cuál es? Entonces se abren millones de posibilidades, ¿no? Y como se abren millones de posibilidades, otro mundo es posible, ¿no? Y en el arte eso es muy claro. Ahora, ahorita es un gran momento. Recién participé en la Muestra Nacional de Teatro, una mesa sobre justamente igualdad de género y tal. Y fue la primera Muestra Nacional de Teatro con género en la historia. Wow. Y nos costó sangre, pues, ¿no? Pero sí había claramente como una especie de sensación de, oigan, ya se ven mal. O sea, así como compañeros de teatro, de veras, ya que estén negando la existencia del patriarcado, híjole, se ven bien ignorantes, se ven súper mal, se ven retrógradas. Es como en estos momentos negar la existencia del neoliberalismo, o negar el extractivismo, es como, te ves mal, ¿no? O sea, entonces yo les decía, a mí olvídense el feminismo, a mí me preocupa su prestigio, tanto hombres, ¿no? Se ven muy mal. Entonces, en ese sentido me parece que es un gran momento para el arte, y me parece que es para el arte por la cantidad de posibilidades que se abren a partir de que quitas la centralidad a lo masculino y te abres a lo universal. Y además el día de hoy no es casual, porque se armó una rebambaramba en Bellas Artes, debido a la presentación de esta exposición de Zapata más allá de Zapata, ¿no? Y lo que ha causado, y digamos, cuadro tan, o sea, la tradición de la silla madonio mexicanismo, que es algo nuevo de los 90, y que sin embargo ahora el que se aterrice en un ícono tan pues consolidado como lo de Zapata, y lo que ha levantado, ¿no? Que también nos lleva a todas estas nuevas, pues creo, discusiones que a lo mejor, digo, siempre han estado ahí las temáticas, más no puestas tan en el candelero, y quizá la mediatización y las redes sociales hacen que necesariamente se tengan que tener estas conversaciones. Y la ola de conservadurismo, ¿no? Que eso. Yo de pronto empiezo a pensar que si esta misma exposición hace 10 años hubiera causado tanto escozor, y puede ser que no lo sé, ¿no? Pero la ola de conservadurismo es importante. El empoderamiento que adquirieron los conservadores a la hora que Peña Nieto declara vamos a hacer matrimonio igualitario para todo el país, que fue lo peor que nos podía haber hecho, porque fue lanzarse como el borras a una estrategia no consensuada, ¿me explico? Para que claramente, ya me parece que visto desde la perspectiva de los años,
claramente fue una petición de la derecha para poder salir a la luz, ¿no? O sea, fue una petición como del Frente Nacional de la Familia y de todos estos movimientos, porque es palitos uno, pues, ¿no? O sea, lanzas una iniciativa así que era evidente que no iba a pasar, ¿no? Para poder salir el movimiento en contra, y organizado en 10 minutos, ¿no? Que pues está muy sospechoso. Entonces, y aparecen estos camiones de no te metas con mis hijos, y etcétera, etcétera, y todo este movimiento armadísimo, ¿no? Que es una ola de conservadurismo que es regional, que es una estrategia regional en toda América Latina, en el Caribe es fuertísimo, y que son estos grupos evangélicos neopentecostales, grupos de ultraderecha, fanáticos, etcétera, muy asociados con la oligarquía, muy asociados con el poder económico, y que son de peligro, ¿no? Y que se nos colaron al gobierno de la 4T por medio del Partido Encuentro Social, ¿no? Y que se cuelan, es decir, me parece que estamos también en otro momento político en el que podríamos ya ser más maduras con la creencia religiosa de la gente y poder aceptar que tenemos un presidente creyente y que lo diga abiertamente y que, ¿me explico? Y como mirarlo sin tanto, o sea, mirarlo sin Benito Juárez de por medio, pues, ¿no? Siempre y cuando se conserve el Estado laico, pues, claro, se convierta en un Estado confesional, sin duda, ¿no? Pero lo cierto es que quien convirtió el Estado mexicano en un Estado confesional con lo católico fue Salinas, pues, ¿no? Por muy laico que se dijera, quien abrió realmente la puerta a los poderes fácticos de la ultraderecha fue Salinas. Y se dieron fenómenos como el Padre Maciel y los Millonarios de Cristo, y se dieron estos fenómenos de los grupos de poder de ultraderecha educando a los hijos de los ricos, que tenemos ahora como resultado toda esta clase de tecnócratas inútiles, conservadores, que nos dejaron el país en ruinas, ¿no? Entonces, lo que hizo Salinas nos dejó el país en ruinas. Darle la cartilla moral a los grupos evangélicos, no sé si sea tan grave, ¿me explico? O sea, me parece que hay diferencias en eso, pues, ¿no? Y que también es cierto que tenemos que aceptar que hay grupos evangélicos e iglesias evangélicas por todo el país que han solucionado muchos de los problemas de pobreza, pues, ¿no? Que las poblaciones estaban tan desesperadas y tan desatendidas que lo único que medio les pudo solucionar fueron las iglesias evangélicas, ¿no? En esta cosa de pues quitar el alcohol de por medio, entonces quitas el alcohol de por medio y la mitad de la violencia y la mitad de la pobreza desaparece en muchas poblaciones, pues, ¿no? Entonces, y no podemos negar, por ejemplo, lo que han hecho las misiones católicas con los migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder mirar esto de forma madura? ¿Cómo poder decir, a ver, Soralinde es quien es también porque es un cura católico, pues, ¿no? El obispo Vera también porque es católico y porque tiene esta vocación, etcétera, sin permitir que el Estado pierda su laicidad, pero sí reconociendo, carajo, ¿no? Reconociendo que existe lo que existe. Porque en ese sentido, qué casualidad que hay un grupo de campesinos organizados en Bellas Artes protestando por el cuadro de Zapata. Pues es rete sospechoso, pues ¿quién los puso ahí, no? También sabemos que hay un golpe blando ocurriendo, ¿no? O sea, que el corporativismo priista, unido con lo peor del panismo, están armando fueguitos por todos lados, ¿no? Sí, o sea, todos con su banderita verde ahí sentaditos en Bellas Artes. Híjole, creo que creo que los grupos de campesinos en este país tienen otras urgencias y que estos son acarreados, estos son claramente acarreados corporativistas, o sea, de corporativismos que los llevaron ahí por 250 pesos y una torta, ¿no? Que sigue siendo terrible, ¿no? Claro, claro. Y en materia de cultura, Ana Francis, por ejemplo, ¿qué hacer? Porque veíamos nosotros la cápsula y justamente estaba Miguel Fernández Félix tratando de dialogar con ellos, pedía la palabra, trataba de decir, oigan, bueno, denme chance, ¿no? Tengo también derecho a exponer la situación, este es su museo, entonces no es mi museo, es su museo y es de todo el pueblo mexicano. Y hay derecho a expresión y el arte es una expresión, pero pues no había cabida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el arte? Porque este es un ejemplo, ¿no? Pero también tenemos otros ejemplos que hemos visto recientemente, como fueron el 16 de agosto, el 25 de noviembre, donde las mujeres salen aguerridas a protestar y hay estas pintas en los monumentos y de pronto se vuelve una tragedia que haya habido pintas en los monumentos. No es una tragedia que nos estén matando, que haya 10 mujeres asesinadas al día, etcétera.
eso no es tan grave, ¿no? Pero ¿cómo se comportaron como vándalas estas mujeres, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el arte? Porque vaya, tú eres una actriz, pero activista también. Entonces, ¿qué pasa ahí con el recurso del arte para poder manifestar estas cuestiones? No, pues ahora sí que como dijeron las restauradoras, es parte del monumento, ¿no? Es decir, si nos están matando, pues nuestra sangre es parte del monumento y se acabó, pues, ¿no? Las pintas lo que representan es eso, es nuestro hartazgo, nuestra sangre, etcétera. Yo pertenezco a una generación de feministas, me parece que justamente como todos estos movimientos de las más chavas y de las que son ahora en este momento las más aguerridas, claro, al principio nos agarraron en curva, pues, ¿no? Luego una es blanca y es urbana, ¿me explico? Entonces sí. Otras broncas, ¿no? Se agarraron en curva y era así de, pero pues era así de, bueno, claro, pues es que qué bueno que se están atreviendo, porque la verdad es que yo no me atrevo, pues, ¿no? Y ellas se están atreviendo por mí y eso siempre es buenísimo reconocerlo. Y claro, ellas se están atreviendo porque yo no me paro en Pantitlán a las 11 de la noche, pero ellas sí, pues, ¿no? Y no es la misma historia, mi historia que la suya, pues, ¿no? Claro. Entonces, claro que sí, pues, ¿no? Claro que nos tenemos que manifestar. Es decir, creo que es momento de la radicalidad, sobre todo porque no hay nada que perder, ¿no? Justamente. Y hay todo que ganar. Entonces, no, ahí sí estoy en coincidencia absoluta en que es momento de ser radicales. Y hay un cambio ahí como importante de actitud que tiene que ver también con la cantidad de puertas abiertas en este gobierno, es decir, y no son puertas gratuitas, son puertas que nos hemos ganado, ¿no? Cuando el 8 de marzo en el desayuno con el presidente, que hizo usted desayuno, ¿no? Ahí estaba yo en Palacio Nacional, y claro, el discurso que se echó Andrés Manuel fue bastante convencional, ¿no? Pero parte de su discurso fue, o sea, mi interpretación fue, no necesariamente les voy a ayudar, pero no necesariamente les voy a estorbar, ¿no? Y la verdad es que en los hechos, pues es el único que tiene un gabinete paritario, que siempre ha tenido gabinetes paritarios, que, ¿no? Claro. Jamás lo vamos a ver con un pañuelo verde, ¿no? Sí, no. Ni estaría de acuerdo, ¿no? Pero no creo que se ponga a evitarlo, pues, ¿no? O sea, me parece que sí sabe que hay otras cosas más importantes y más urgentes. Claramente él no cree en la existencia del patriarcado como un problema, sino como que cree que arreglando la corrupción poco a poco se arregla todo lo demás. No necesariamente deja de tener razón, es decir, el patriarcado también es una relación corrupta entre géneros, ¿no? Y el patriarcado, al fin y al cabo, es la síntesis de la corrupción, pues, ¿no? Porque todo lo que vemos, digo, lo que acaba de pasar justo en la calle de Moneda el otro día, del 5 muertos, balacera, pues porque un güey dijo, voy a orinar aquí, porque estoy muy cabrón y la tengo más grande, 5 muertos, ¿no? Entonces, pues es así de yo platicaba con mi hijo y le decía, fíjate lo que es morir como pendejo, porque además ese güey acabó muerto, pues, ¿no? O sea, si yo voy a orinar aquí porque estoy pedo a las 12 del día y porque la tengo más grande, ¿no? Entonces, pues sí se lo dije así como de pa' que cuando, o sea, ¿no? Sí. Pues no, las pendejadas, porque además es muy idiota para contigo, pues, ¿no? Voy a manejar acá más rápido, le voy a pisar el acelerador, ¿no? Sí, te vas a me voy a aventar por acá, pues bueno, ¿no? Me voy a fumar esto que no sé qué, ¿no? Que me voy a meter hasta el dedo en la alberca o en el fondo del mar y me voy a meter quién sabe qué y me voy a empedar. Pues bueno, ¿cuál crees que va a ser el resultado, no? O sea, entonces como que, pues el machismo es un asunto de corrupción de la persona, pues, claro, ¿no? Claro. No hay machismo sin persona corrupta, ¿no? Es como una condición sine qua non, ¿no? Entonces, me parece que las pintas, etcétera, en los monumentos, pues es una capa más de realidad y una capa de interpretación de la realidad desde el punto de vista contemporáneo, y unas están bastante artísticas. Sí, claro, por cierto, ¿no? Ahí hay una propuesta. Claro, y además, bueno, pues muy válida la idea que tienen las restauradoras, que ya se ha estado llevando a cabo, de registrar todo eso, porque eso es parte de la memoria cultural, histórica que tenemos en México, ¿no? Y a mí me interesaría, Ana Francis, que nos platicaras un poco tú, desde tu visión, bueno, sabemos que formas parte de este grupo, de las reinas chulas, cabareteras, y que finalmente es una manifestación cultural distinta, que tiene una gran tradición en México, pero también una tradición de pronto... De sátira política. Exacto, de sátira política. Y entonces,
pues ustedes han estado usando este recurso también, no solo como denuncia, sino también como una herramienta de reacción al otro, ¿no? Darles cachetada con guante blanco, pero sacudir un poco las conciencias, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que nos platicaras eso, ¿cuáles son estos recursos que te permite tener el cabaret? Y que obviamente pues ahora ustedes en el vicio, hábito, en fin, que tiene una gran tradición de esto. Platícanos un poco de esto, por favor. Pues fíjate que justo hace rato estaba leyendo que Eugenio Derbez declaró que el feminismo le ha dado en la madre a la comedia porque entonces hay que ser políticamente correcto y entonces ya no te puedes divertir y no sé qué. Y fíjate que qué visión más equivocada, porque otra vez volviendo a la narrativa, ¿no? Es así de, lo único que tienes que hacer es quitarle el machismo a la comedia para que la comedia crezca. Y entonces tengas unas otras herramientas, pero miles de millones de herramientas. Pues de veras es como quitarte una venda de los ojos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido para nosotros ha sido un camino de 20 y tantos años de construcción del humor, de pensarlo, de analizarlo, de seguirlo construyendo y reconstruyendo y volverlo a pensar para mover los vicios del lugar. O sea, la síntesis o la base teórica de la comedia es, se construye a partir de los vicios, ¿no? De los vicios de los personajes, de los vicios de una circunstancia, etcétera, de una circunstancia viciosa, en donde el personaje, pues por su propia estupidez pierde y tú te ríes porque es ridículo, porque las personas somos ridículas y nos reímos de poder ver como la ridiculez ahí proyectada, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando cambias lo que consideras un vicio? Es decir, antes nos reíamos de un personaje indígena porque era indígena. ¿Me explico? O sea, nos reímos de la India María porque era indígena. No porque era mensa, no porque era lista, no porque era correlona o qué sé yo, no, otra bancada o lo que sea, sino porque era india, ¿no? Claro. O nos reíamos del Chavo del Ocho porque era pobre, ¿no? No por cándido, sino porque era pobre. O nos reíamos de Ñoño por gordo, no porque era hojaldra, no porque era mamón, no, sino por gordo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cambias eso? ¿No? O sea, si dices, a ver, güey, pero no es que sea gordo, pero es que es un mamón insoportable, presumido, fresa, opresor, qué sé yo. Y entonces empiezas a meterle la complejidad en los vicios, que eso es lo que hace el cabaret, ¿no? Y claro, nos quitamos de toda esta cosa infame de reírnos de la pobreza, de reírnos de ser mujer, de reírnos de los estereotipos, pues, ¿no? Sino empezamos a complejizar en el humor. Y pues sí, formamos parte de un movimiento mundial que está buscando eso, pues, ¿no? Claro. Entonces hay una serie de movimientos mundiales que estamos buscando otro tipo de narrativas y otras reglas y otras lógicas, ¿no? Y que pues, por supuesto cuestionando las anteriores, pero sobre todo ampliando, ¿me explico? Es que eso es como lo bonito del feminismo, que el feminismo no opta por la destrucción de nada, sino por la ampliación de todo, pues, ¿no? Y que pues, por más que pintarrajemos los monumentos que pintarrajemos, y me incluyo porque en tanto feminista, aunque no vaya yo con mi spray, son movimientos pacíficos, pues, no hay ningún movimiento feminista en el mundo que haya matado a nadie, pues, ¿no? O que esté dedicado a cortarle el pene a los hombres o alguna cosa así, pues, ¿no? Sino es para la ampliación. Entonces, y porque además, claro, por esta configuración humana que ha existido en la cual las mujeres estamos conectadas con la vida, porque no necesariamente porque parimos, sino porque cuidamos, ¿no? Entonces, pues, estamos conscientes de que tenemos hijos, hermanos, padres, algunos esposos, etcétera. Entonces, que queremos hombres, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues, por más que estemos en la lucha contra el patriarcado, amamos hombres, entonces no hay nada que hacer más que trabajar también por esos hombres, pues, ¿no? Entonces, en este cuestionamiento como de las narrativas, etcétera, pues sí, existe un cuestionamiento bien importante sobre el humor, sobre cómo se construye el humor, y las estandoperas también le están entrando, ¿no? No solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, en México ya le están entrando bien chido, ¿no? Y claro, poco a poco, la verdad es que las mujeres que hacen humor se van dando cuenta de que, claro, salir de la pendeja con chichis, me estoy dando un balazo con el pie, ok, de un balazo en el pie, ok. No, o sea, poco a poco vamos entendiendo que salir de la buenota, que hacer el comercial de que está en la telenovela de pendeja, ¿no? En fin, es un movimiento complejo. ¿Y crees que haya
diferencias en estos avances, por ejemplo, en la producción teatral, en la producción justo estandopera, en la producción de una comedia simplemente, en la producción de lo que hacen las cabareteras, en la producción de las telenovelas, en la producción del cine? Muchísimo. ¿Y hay una diferencia importantísima. ¿Y a qué la atribuyes? A la, ¿cómo se llama? A la participación de las mujeres, a la toma de mujeres de los espacios. Acabo de grabar una serie que es un spin-off. Un spin-off es como un bracito pequeño de una serie principal, ¿no? Un bracito que va por redes de una serie principal que va por Netflix o por alguna de estas cadenas. La serie se llama Amarres y el spin-off que yo hice es Alicia Desatada. Tanto la serie como el spin-off fueron equipos mujeres, ¿no? En el spin-off todas eran mujeres, directora, bla, 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 bla. Amén de que claramente es una producción, una buena producción, híjole, yo nunca había salido tan a tiempo, nunca me habían tratado tan bien, nunca había, ¿sabes? Como, no sé cómo explicártelo, pero había esta sensación de nadie se la estaba midiendo con nadie, sino estábamos haciendo lo que había que hacer y se acabó. Nos divertimos como locas, ¿no? Mucha apertura con el asunto de, o sea, en el asunto del guión y tal. Conmigo, por ejemplo, fueron muy cuidadosas de preguntarme mi opinión de si nada de lo que estaba yo diciendo en términos de género, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, por ejemplo, la actriz con la que compartí, que salía de mi hija, que hicimos súper buenas amigas y tal, también, ¿no? Como que ella propuso varios cambios por lo mismo, pues, para... Sin bronca los aceptar, o sea, ¿sabes? Como... Porque todas estamos ocupadas y preocupadas de cambiar las cosas, porque además, híjole, como actriz, los primeros 5 años te gana el entusiasmo, pero después es así de, ya no quiero ser la esposa que le lleva el sanduchito, por amor de Dios. Sí, el mismo papel, ¿no? El mismo papel idiota. Ofelia es idiota, el que es inteligente es Hamlet, pues, ¿no? Ofelia no está padre, güey, son 2 escenas y te ahogas. Entonces ya, hacer obras de 2 escenas y te ahogas, 2 escenas y te descuartizan, 2 escenas y te violan, 2 escenas y te desaparecen, 2 escenas y te matan a golpes. ¿Cuántas obras de teatro, películas, etcétera, crees que son así? ¿Cuántas series? O sea, tú le prendes a las series estas de narcos, que hay como 15 que son la misma serie. De entrada, el 95% de los personajes son hombres. ¿No? Y si sales de mujer, ahí te cargo la que te toca, ¿no? La buena con chichis, que te van a descuartizar, ¿no? Claro. Entonces es así de, no, váyanse a la goma, o sea, ya, otra obra más donde me descuarticen, ya sé que me descuartizan, lo leo todos los días, y todos los días que camino por la calle, y ahí sí no importa que sea yo blanca, tengo bien consciente de que soy susceptible, que ¿no? soy susceptible, entonces no. Sí, es una vulnerabilidad que está ahí, que es terrible. Estuvo recientemente Hamlet con Julieta Burrola y verla fue una delicia porque justamente el hecho de que le esté simplemente encarnando una mujer hace que el personaje cobre una dimensión otra y entonces claramente como mujer te ves allí y dices, digo, se llama Hamlet, conoces la historia y sabes a lo que va, pero es impresionante también lo que a nivel de representación hace este cambio pues aparentemente tan pues sutil que sin embargo pega duro y directo, creo yo. Y si a alguien le han tocado buenos personajes en esta vida ha sido Julieta. Bueno, además que siempre escogí. Pero, bueno, sí, pero te juro que no tantos tan complejos y tan interesantes como Hamlet, porque no hay. Claro. ¿No? Porque se están escribiendo, porque hay realmente pocos, pues, ¿no? Porque se montan poco, ¿no? Pero esa incursión en ese terreno, pues es una ganancia, ¿no? Finalmente se tiene que ver como una ganancia y eso es ahora, lo que estaría bueno es que lo hubiera dirigido una mujer. Claro, sí, claro. ¿No? Sí, hay o sea, porque ya si van a hacer eso... Siguiente paso. Claro, porque el poder en el teatro está en la dirección y en la dramaturgia. Y aquí justamente hablando de esto, tú has sido directora en teatro, ¿no? Entonces platícanos desde esa experiencia. Bueno, esa es mi lucha del momento, es decir, el poder está en la dirección y la dramaturgia porque tú decides qué estás haciendo con la obra, ¿no? Construyes la historia y la llevas a... Entonces, en todas las convocatorias, en la Muestra Nacional de Teatro, en todas las programaciones de los teatros, híjole, te cuento el número de dramaturgas y de directoras, ¿no? Entonces, el año pasado que me tocó hacer la curaduría del Festival Tiempo de Mujeres de la Ciudad de México, que es justo de puras mujeres, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a programar todo lo que se pueda dirigido y escrito por mujeres, que esté pinche, pero que haya, ¿no? Dije, a ver qué me encuentro. Nada más lancé la batiseñal, bueno, la batichica señal, no manches cómo salieron propuestas, porque hay muchas, no se ven, y muy buenas. Entonces salieron millones de propuestas
Pero pasa una cosa muy curiosa, por ejemplo. Ahora justo en la Muestra Nacional de Teatro vi un espectáculo que se llama Señoras, que es un espectáculo que hizo Sayuri, una directora de, me parece que es de San Luis Potosí o de Aguascalientes, que es una historia sobre mi mamá y sus amigas, ¿no? Que a partir de escuchar a su mamá y sus amigas en la sala de su casa conversar sobre la vida, dijo, voy a hacer una obra con estas señoras. Entonces agarró a las señoras y las puso en escena, y ella está un poquito como dramaturga y directora presente, conduciendo la acción, y pone, hay unos ejercicios audiovisuales súper buenos, y te va contando una historia súper simple, aparentemente, entrañable, etcétera. Nadie se mata con nadie, nadie mata a nadie, nadie nos cuenta de cómo se desangró en su aborto, ¿no? Es simple y llanamente la vida. Claro, es un timing que es como con una cierta pausa, es cero aburrido, es tremendamente entretenido, hermoso, ¿no? Claro, es una belleza, es una otra belleza. Tiene una escena, por ejemplo, en donde una de las mamás nos cuenta sobre su operación de columna, ¿no? Y entonces mientras en el video nos lo va contando, las otras dos mamás la desnudan de la espalda y le ponen pétalos de rosa alrededor de la columna, que es una imagen bellísima. Pero claro, el cuerpo de la señora pues es un cuerpo de una mujer de 50 años que ya parió varios hijos, etcétera, y que no se dedica a tener un cuerpo de televisión, ¿no? Es cultural. Pero es bellísimo, pues, ¿no? Entonces, inmediatamente, claro, la señora que hace este asunto de la espalda es la mamá de la directora. Entonces, claro, la mamá ve a su mamá hermosísima y nos la muestra, ¿no? Entonces, ¿sabes? Al salir del espectáculo, que me fascinó, le fascinó a todo el mundo, me quedé platicando con uno de los directores de teatro más emblemáticos de este país, recientemente premiado, etcétera, etcétera. Y me decía, era muy entrañable verlo, porque estaba muy movido, ¿sabes? Porque como que no entendió qué estaba pasando. O sea, sí entendió que tenía que hacerse para atrás y que tenía que observar, pero no sabía, o sea, como que están en ese proceso muchos de, puta, pues ¿a qué hora les pegamos? ¿A qué hora las escondimos? ¿A qué hora en qué la cagamos que no vimos que estábamos cometiendo toda esta injusticia, ¿no? ¿Y a qué hora está pasando todo esto, pues, no? Entonces él me decía como que algo le falta, como de... Y entonces ya no conversé más con él, pero lo que yo me quedé pensando es, claro, para la narrativa vieja algo le falta, ¿no? Para la narrativa nueva está absolutamente completo, pues, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es, ahora sí, de nuestras historias, contadas por nosotras. No, en tercera pero justamente pues habiendo esos canales, ¿no? Que existen. Habiendo esos canales, porque ella tuvo una beca del FONCA para producir su espectáculo, lo produjo bien, fue invitada a la Muestra Nacional de Teatro en un teatro como Dios manda, ¿me explico? Claro, de ahí que la importancia de la política cultural con una perspectiva de género, atravesada por la perspectiva de género, es fundamental. Y parece ser que por fin empieza a caminar, ¿no? Empieza a caminar. Un poco sobre la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, ¿no? Que también creo que es algo de reciente creación. Pues justo a partir de que el año pasado solicitamos que la Muestra Nacional de Teatro tuviera paridad de género, es decir, que hubiera igual de dramaturgos que de dramaturgas, etcétera, que nos dijeron que no, es decir, el Consejo Curatorial dijo no, que porque ya saben, la institución se hizo re pendeja, ¿no? Como que no supo tampoco, ¿no? Como qué hacer, porque nadie ha pedido paridad de género en dramaturgia, en dirección, etcétera, etcétera. Pues de ahí se armó, de repente, todo el viejerío y 300 mujeres de todo el país, y se organizó el primer encuentro de mujeres de teatro en la Muestra Nacional del año pasado, ahí pegadito y tal. Y se organizó esta liga que funciona un poquito como red, en donde se han hecho grupos, grupos como de acuerdo a los intereses, y grupos de ayuda y de solidaridad y de sororidad, en donde están, por ejemplo, las mamás de teatro, ¿no? Que se comunican un montón de cosas, y cómo alego esto y cómo exijo esto otro, cómo voy organizándome, etcétera. Y es que, perdona que te interrumpa, pero que esto se me hace crucial, porque son todas estas también cuestiones que estaban invisibilizadas, porque pareciera que la profesión, ¿no? Eso,
la profesión del arte. En primera ni siquiera de pronto se consideraba tal, pero ya que ahora es, ok, es una profesión, sí, pero la mujer también de pronto es madre, esposa, bueno, claro. Y entonces, ¿dónde quedan todas esas otras lógicas que hacen que una señora tenga que partirse la madre y tener doble, triple y cuádruple jornada? ¿Qué tiene que ver? Y si no tienen estas redes Exacto. o estos apoyos, pues a lo mejor no es tan fácil. ¿Qué tiene que ver con hacer el mundo habitable para las niñas y para las mamás de los niños? Pues, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora me tocó dirigir en el Auditorio Nacional el espectáculo Resultado Final de los Semilleros Creativos, ¿no? Entonces, con Esther Hernández, que es la directora de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, en una cosa le digo, oye, tales de mis colaboradoras van a tener que ir a un campamento que hicimos de 4 días con sus hijos, porque dijo, sí, claro, por supuesto. Esta es una oficina en donde las señoras trabajamos con nuestros hijos. Y donde, o sea, y te pagan el boleto del chamaco para que vayas y su hotel y no sé qué, porque pues, tienes que viajar con tu hijo, pues tienes que viajar con tu hijo, si no, ¿cómo? Pues, ¿no? Y cambia, ¿no? Entonces, y cuando vas con tus hijos y cuando estás con tus hijos, entonces de repente, mejor no fuman y la pagan al cigarro, ¿no? ¿Sabes? Sí. Cambia la lógica. Yo llevé a mis hijos ahora al backstage del concierto Radical Mestizo, ¿no? Que me tocó hacer la conducción, pues era domingo, me tocaban mis hijos, pues órale, ¿no? Y cambia la lógica. Me cae que los rockeros ven niños y se empedan menos. Y entonces, ¿sabes? Como... Pero ni modo que no sea un lugar apto para niños. O sea, es el Zócalo, ¿me explico? Sí, claro. Tiene que ser apto para niños porque además las personas tenemos hijos. Claro. Y aquí a mí me lleva a pensar, porque no quisiera pasarla por alto, es una puesta en escena que a mí me encanta, ¿no? Obviamente, Santa Rita, que nos platiques un poco de esta grandiosa obra, porque yo creo que es revelador en muchos de los sentidos, y el recurso que utilizas para, a través de esta comedia, verdaderamente hacer una gran sacudida a la gente, me parece sensacional. Estos evangelios según Santa Rita, que son sensacionales. Platícanos cómo urdes esta idea que lleva ya bastante tiempo y ojalá siga porque creo que mucha gente la tiene que ver. Sí, larga vida Santa Rita. Platícanos. Larga vida Santa Rita. No, Santa Rita es la bendición de mi vida, o sea, es como un personaje que surgió casualmente en un espectáculo, y a partir de ahí obviamente me di cuenta de que tenía yo en las manos el personaje de mi vida, ¿no? Y entonces dije, pues a crecerlo, y pues he escrito varios espectáculos con el personaje. El último, digamos, más logrado es el Evangelio según Santa Rita, en donde ya me aventuro a una investigación mucho más profunda de la Biblia, pero sobre todo ya también con una postura desde la fe, ¿no? Es decir, para mí antes había sido una postura desde el ateísmo, sobre todo, y desde la laicidad, ¿no? Y ahora es una postura desde la fe, desde mi ser católica, ¿no? Como que primero salí del closet conmigo misma como católica y luego salí del closet públicamente como católica, pues, ¿no? Y luego me puse a estudiar teología, pues, ¿no? Gracias justamente a la búsqueda de Santa Rita. Y ahí viene otro espectáculo, ¿no? Que va a tomar tiempo, pero... Porque claro, pues estudias tantita teología y bueno, aquello es... Otra vez, se abren 1.000.000 de posibilidades, pues, ¿no? Y pues... A mí lo que o sea, el problema, o sea, es como en la comunidad LGBTI, pues, ¿no? El problema no es que si los gays y las lesbianas y no sé qué, el problema se llama patriarcado y ese es el enemigo en común, pues, ¿no? Y lo mismo pasa con las religiones, el problema se llama patriarcado y ese es el enemigo en común, pues, ¿no? Si tú quitas el patriarcado de las religiones, lo que te queda de fondo son grupos de personas queriendo creer en algo, queriendo construir una comunidad de fe a partir de una creencia que les haga más llevadera la vida y que les haga más llevadera la angustia existencial. Fin, todas las religiones buscan en principio eso, pues, ¿no? Claro, luego se mete el imperialismo, el patriarcado, etcétera, y todo se va al traste. Pero es que todo se va al traste con el patriarcado. A lo que le pongas, todo se va al traste con el patriarcado. Fíjate en Rosario Robles, ¿no? Que era una política tan interesante, tan feminista, o sea, no olvidemos la ley Robles, pues la primera parte de la despenalización del aborto en la Ciudad de México fue por ella, pues, ¿no? Porque Cárdenas hizo pendejo, ¿no? El ingeniero Cárdenas hizo re pendejo, pues, ¿no? Y entró Rosario Robles, entonces sí es importante. ¿Y luego qué pasó? Pues, ¿no? Entra el patriarcado y se va a la goma, porque también es una generación de mujeres que solamente podía ejercer el poder
bajo la de misma esa, lógica. sí, de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y cuando a Rosario le pasa todo lo de Ahumada, ¿no? ¿Cómo reaccionamos como sociedad? De la peor manera, juzgándola justamente como mujer. Y a ella. Apedrearla porque con se todo. enamoró, como si todo el mundo no hubiéramos cometido una pendejada porque nos enculamos con alguien, pues, ¿no? Hombres y mujeres, pues, ¿no? Entonces, y la apedreamos como mujer, pues, ¿no? Entonces, el patriarcado te cobra esas facturas. Entonces, a mí me resulta muy importante, como yo lo miro, es que la fe es un territorio del que nos han expulsado, pues, ¿no? Como el cuerpo en algún momento nos dimos cuenta de que es un territorio dominado por el patriarcado y del que, ¿no? Que hemos tenido las mujeres que ir recuperando nuestro territorio corporal, recuperando nuestros derechos, nuestro placer, nuestro derecho a caminar sin miedo, ¿no? A decidir sobre el cuerpo, dónde lo pones, etcétera, etcétera. De la misma manera, la fe es un territorio que nos ha expulsado, pues, ¿no? Porque te han dicho que la fe es una cosa horrorosa, que claro, nos va de la chingada, en esa narrativa de la fe, a las mujeres especialmente nos va fatal, pues, ¿no? Lesbianas, bueno, ni te digo, pues, ¿no? Pero cuando le estudias tantito los fundamentos, pues no es eso. Entonces, en realidad, estos grupos antiderechos, estos grupos como el Frente Nacional de la Familia, etcétera, etcétera, son de una herejía brutal. Están yendo completamente en contra de las bases del cristianismo. Así de simple. Y son casi odiadores de Dios. O sea, de veras son casi odiadores de Dios. Y me parece que vale la pena desenmascararlos, pues, me parece que vale la pena desenmascararlos. Entonces, si entendemos la fe como un territorio, ¿no? Me parece que es momento de desenmascarar a quienes han invadido, extraído lo mejor de ese territorio, que son justamente no las iglesias necesariamente, ¿no? Sino los grupos específicos de ultraderecha dentro de los movimientos eclesiales, ¿no? Bolsonaro no tiene nada que ver con Solalinde. ¿Me explico? Aunque profesen la misma fe, pero hay una distancia garrafal. Queremos más Solalindes, ¿no? Y no queremos Bolsonaro. Claro. Pero entonces el problema, insisto, no es la fe, no es necesariamente la religión, es el puto patriarcado, ¿no? Sí, inserto en todos lados. Ana Francis, para cambiar un poco de tema, la iniciativa de las Publivíboras es algo que nos interesa a nosotros muchísimo y sobre todo hablándoles a quienes les hablamos, que es esta comunidad de jóvenes, estudiantes, casi todos de carreras que van todas y todas dirigidas a cuestiones de comunicación y justamente háblanos de esto porque pues hemos seguido también de cerca los esfuerzos que desde ahí se hacen y es algo con lo que coincidimos porque también nosotras a título personal revisábamos siempre, ¿no? la publicidad y todos estos mensajes que decíamos por qué esta repetición de estereotipos donde la mujer, ¿no? se objetiviza, etcétera. Sobre todo para quienes están construyendo estos contenidos, ¿no? Porque estas son las generaciones que vienen, ¿no? Ya les toca cambiar. Es otra vez un asunto de narrativa y un asunto de la historia que estamos contando, ¿no? En Los Publivíboras es un proyecto de las Reinas Chulas AC y de la Cabaretiza AC, que son dos organizaciones que justamente utilizan el cabaret como herramienta de cambio social. Entonces, a la hora que empezamos a observar la narrativa de los comerciales, etcétera, bueno, lo primero es como la denuncia, ¿no? Después de la denuncia vino como la conversación con las agencias publicitarias, ¿no? O sea, muchas agencias publicitarias al principio no pelaron, pero ya después cuando se ganaban premios seguido, no empezaron a preguntarse, bueno, a ver, espérense, explíquenos qué estamos haciendo mal, porque no entendemos, pues, ¿no? Y entonces a partir de ahí comenzó una conversación interesante y luego, claro, vino con las escuelas, pues, ¿no? Y visitamos las universidades, visitamos sin duda la Universidad de la Comunicación, dando pláticas, talleres, etcétera, ¿no? Y lo que mucho nos decía la chaviza es, pues es que casi lo que nos enseñan en la escuela es, si no sabes qué poner con chichis, ¿me explico? O sea, porque la gente quiere ver esa historia, porque esta idea de que la gente quiere ver, no es como una cosa repetitiva y eso es lo que funciona y eso es lo que vende, ¿no? Y yo recuerdo una vez a uno de los premiados por el buen comercial, digamos, por el comercial que justo no aludía a estos estereotipos de género o de clase o de condición socioeconómica o de etnia, etcétera, que decía, yo no puedo hacer un comercial que no pueda ver mi familia, ¿no? Entonces, pues me tengo que sentir orgulloso de lo que hago, ¿no?
Y claro, empezamos a meter en cuestionamientos pues, a muchos publicistas, pues, ¿no? Y a muchas agencias de publicidad. Sí, claro. Pero me parece que ha sido un cuestionamiento súper bueno, súper positivo, y además luego ya la gente empezó a participar un montón, y en la página de Facebook nos decían, ¡Publi, me llevan las atenciones! ¿No? Así como, ¿no? Como cuando gritas con la prensa, así de, sí, pero o sea, con la prensa no tiene patrullas de, ¿no? Sí, en fin, es todo un asunto de cambio social, pues, ¿no? Pero bueno, luego Publivibros creció y se convirtió en un evento financiado justamente por Conapred, ¿no? Entonces ya tenía un otro respaldo, pero estuvo ahí presente y respaldando la ONU, Conapred, Secretaría de Cultura, sin duda, pues, ¿no? Entonces, y empieza a ver, ¿no? Ya como una otra lógica y como una otra intención, pues, ¿no? Pero es que otra vez, es decir, apenas te quitas los dientes el patriarcado en realidad es una caja muy apretada, que no le debe ni a hombres ni a mujeres. Entonces, si a la chaviza le quitas ese corsé maldito, pues le das la libertad, ¿no? La libertad de crear. Claro. Al fin y al cabo, los comunicadores, las comunicadoras son creadores. Sí, justamente, hacen los contenidos. Hacen los contenidos, pero la manera de pasar los contenidos, ¿no? Es toda una creación. Entonces, pues sí, y a mí me gustaría también, creo que es importante que lo menciones y que platiques. ¿Qué viene para Ana Francis Moore? ¿Qué viene para las Reinas Chulas? ¿Qué viene en este nuevo gobierno? ¿Qué posibilidades se abren? Porque creo que sí es un campo importante de mencionar. ¿Cómo nos podría sintetizar esto de alguna manera? Para también dejar este mensaje positivo y este mensaje que contagie también del otro lado, ¿no? A las audiencias que puedan tener alcance a Antidogma. Bueno, hay una apertura importantísima para lo comunitario, ¿no? Es decir, la cultura está muy volcada en lo comunitario, porque claramente es donde más hace falta, o sea, urge, ¿no? Sí. Y las Reinas Chulas nos hemos dedicado a lo comunitario durante 20 años, entonces pues es nuestro mero mole, y estamos felices ahí, pues, ¿no? El año que entra vienen varias cosas súper importantes y súper buenas. Primero, como directora, estreno Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman, que viene de nuevo, y después, las Reinas Chulas vamos a dirigir a la Compañía Nacional de Teatro un espectáculo de cabaret popular. Entonces, que también es un suceso, ¿no? Que podamos hacer como esa mezcla y ese puente, es buenísimo. Y también voy a trabajar muy cercanamente justo al programa de los Semilleros Creativos, que es un programa chulísimo y divinísimo, porque no es llevar la cultura de donde hace falta, sino es abrir la puerta para que la cultura salga y el arte nazca donde están los artistas, que es en todos lados. Como ellos dicen, como ellas quieren, como, ¿no? Nada más es justo decirles, aquí está el camino, aquí están los pinceles, ¿no? Y vas, ¿no? Y acompañarles en el proceso. Que ese es un proyecto que me entusiasma muchísimo. Entonces estoy trabajando muy cercanamente en ese proyecto para que crezca y para que se convierta en un sistema nacional conectado con el teatro profesional. México tiene muy buen teatro, pero tiene una gran falla en conectarse con lo comunitario. Por lo menos el teatro chilango, porque en el resto del país están súper conectados con lo comunitario y además de muy buena calidad. Pero hay como esta desconexión importante entre el teatro nacional, que es mamón, y lo comunitario, ¿no? Eso es lo que yo veo. Por otro lado, por supuesto que hay muchos problemas, hay una desatención importante de los espacios independientes, o sea, que el vicio sobreviva es un milagro, ¿no? Y no debería de ser así, pues, ¿no? Debería de ser un poquito menos imposible, ¿no? El vicio y los demás espacios. Entonces, ahí hay pendientes, sin duda, de la Secretaría de Cultura local y de la Secretaría de Cultura federal, ¿no? Como mejorar un poquito ordenar, pues, sobre todo las condiciones de cómo hacemos teatro, porque sí tiene un lado bien explotador, pues, ¿no? Bien autoexplotador, porque si no, no sale, pues, ¿no? Entonces, ahí hay me parece una transición importante que hacer, una conexión importante que hacer con la Secretaría de Cultura, pero me parece que la Secretaría de Cultura en este momento, además de estar defendiendo obra pictórica con todo el derecho a ser exhibida, está apostándole a lo comunitario, porque es urgente, porque lo primero es que la gente más pobre y más jodida tenga lo mínimo. Por supuesto. Entonces me parece que es un gran momento para que los artistas nos dediquemos a eso, porque no nos va a pasar nada si en 3 años no hacemos Hamlet. Exacto, claro, desde luego. Y ahí, ¿no crees tú también que sería muy bueno tocar un poquito las conciencias del sector privado?
porque me parece que que se ahí ponga también guapo. tendrían que ponerse... Hay una las legislación cosas. que arreglar, porque el sector Exacto. privado no No tiene puede manera de donar tener dinero, Pero tienen que, exacto, pero no tiene manera claro, legal de hacerlo. es lo mismo que decíamos hoy con los Faltan museos, ¿no? mecanismos. Los Exacto. museos no pueden cobrarle un fees por el préstamo de obras, entonces no es posible, pues es que te pones la soga al cuello. Si yo soy empresario y quiero donar a una obra de teatro tantos millones, no puedo. Exacto. O sea, Entonces, no hay tenemos un que arreglar mecanismo. estas trabas, Sí, ¿no? Y eso desbloquear le toca a los candados. legisladores, ¿no? Así es. Exactamente. Así es, Totalmente. así es. Perfecto, perfecto. Pues Ana Francis, te agradecemos Gracias. enormemente. Muchas Realmente gracias. creo que ha sido una delicia platicar contigo y esperemos que también estas palabras nos sirvan para mover las conciencias de las juventudes universitarias y de todo aquel que tenga acceso a Antidogma. Estaremos pendientes de las acciones que Por vienen favor. con las Reinas Chulas Sin y con duda. Ana Francis Moore, por Y en el supuesto. vicio y todo. Y Claro que sí. pues a las estudiantes y los estudiantes de comunicación, quítense el patriarcado de encima, van a ser mucho más libres, mucho más creativos y creativas y se la van a pasar mucho mejor. Eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.